costo, este término costo, que ustedes ya lo habían manejado allá en el itinerario 2 de la materia, yo les decía que el costo de un bien, el costo de incorporación al activo de un bien, comprende todas las erogaciones necesarias hasta que el bien está en condiciones de ser vendido o utilizado. Y rescatábamos como términos importantes de este concepto el todas, ¿sí? Porque cuando decimos son todas, y la palabra necesaria que yo les había resaltado, ¿sí? Son todas las erogaciones necesarias, ¿sí? Y después también, en el concepto de costo, al ver la regla general, establecíamos un momento límite, ¿sí? Temporalmente hablando, que era que hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido o utilizado en función de su naturaleza, ya sea que se trate de un bien de uso o un bien de cambio. Y también yo les había dicho que generalmente la doctrina entiende que el bien de cambio puede ser utilizado cuando se encuentra a disposición en el depósito de la empresa, ¿sí? Puede ser, digamos, ha concluido su proceso de incorporación. Y en el caso de los bienes de uso es cuando se puede dar por finalizadas todas las tareas de construcción, tránsito, montaje, puesta en marcha, puesta a punto, demás. ¿Sí? Para ustedes esto no tiene que ser un problema, sino que generalmente en todas las actividades prácticas, sí, en el itinerario 11 de hecho lo tienen, y en otros itinerarios más adelante donde se sigue viendo incorporación de bienes al activo, siempre les aparece un dato, si en algún momento les dirá, qué sé yo, se han concluido todas las tareas de puesta a punto e instalación de la maquinaria, por ejemplo, y la misma se encuentra en condiciones de ser utilizada, o sea, les aparece el dato. O les dirán las mercaderías han llegado al depósito de la empresa. Este dato es el que les está dando la cuestión del límite temporal. Y después otra cosita que vimos, bueno, vimos cómo se aplica esta regla general en el caso de los bienes adquiridos, bienes producidos o bienes construidos. Y después, sobre el final de la clase, como para recordarles, y ustedes me avisan si no es así, vimos qué tratamiento contable tienen las quitas o los descuentos, como les gusta, por ahí a ustedes les resulta más cómodo el término descuentos, pero en definitiva eran esas quitas o que dependía el tratamiento contable si se trata de un descuento comercial o descuento financiero. En el caso del descuento financiero no incide sobre el costo de los bienes, ¿sí? Y se reconoce como un resultado positivo. En el caso de los descuentos que tienen carácter de comercial, por ejemplo, por la antigüedad de cliente, volumen de compra y demás, en ese caso no genera un resultado y disminuyen el costo del bien que estamos adquiriendo. ¿Sí? Yo les había dicho que unos se llaman descuentos y otros se llaman bonificaciones. Bueno, ¿es correcto que vimos todo eso hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Bien, yo ahora les voy a compartir, ¿sí? Vamos a ver cuál es el tratamiento, ¿sí? De los cargos financieros, ¿sí? Cuando yo hablo de cargos financieros hablo de un interés, ¿sí? El tratamiento contable del interés o de los intereses, ¿sí? Que nos permite, ¿sí? La norma, indudablemente, si ustedes se acuerdan, cuando yo les dije el costo de adquisición de un bien, les decía que el costo de adquisición del bien está dado por el precio que deba pagarse por dicho bien en condiciones de contado, ¿sí? Y cuando decimos condiciones de contado estamos excluyendo, estamos dejando de lado cualquier condición, ¿sí? Que sea distinta. Cuando decimos que es algo distinto a una condición de contado, es una condición de financiado, ¿sí? Entonces, con esto que estamos segregando o estamos eliminando cualquier cargo financiero o interés que pueda tener la operación, ¿sí? Cuando no es en condiciones de contado. Ahora bien, si analizamos la resolución técnica número 17, en el punto 427, respecto del tratamiento de los cargos financieros, si bien la regla
general, digamos, es que los intereses no forman parte del costo activable de los bienes, da un tratamiento preferible o alternativo, si quieren, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir tratamiento alternativo? Que se podría llegar a utilizar sin ser la regla general. Lo que sucede es que, fíjense, yo acá había anotado, la regla general dice intereses no. En cambio, el tratamiento alternativo nos permite, sí, reconocer como formando por parte del costo activable a los cargos financieros, en la medida que el proceso de producción o construcción de esos bienes, ¿sí? Sea un proceso que tenga determinadas características. Y esto de las características tiene que tener todas, si falta alguna, no. De todas maneras, insisto, es nada más que un tratamiento alternativo. A ver, dicho de otra forma, es la posibilidad de hacerlo, ¿sí? No es obligatorio hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que la resolución técnica me establece o exige, si quieren, para que yo pueda, sí, considerar a los intereses como parte integrante del costo? Y acá yo las tengo anotadas. Ustedes corren, yo hoy las iba escribiendo, así que acá está mucho más fácil, ¿sí? Primero, fíjense que la construcción, montaje o producción del bien que estamos incorporando al activo sea por naturaleza de duración prolongada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Existe sobre todo la producción de determinados bienes que el transcurso del tiempo, ¿sí?, forma parte del proceso de producción. Los más comunes, qué sé yo, los quesos, los vinos, determinadas bebidas alcohólicas que requieren el añejamiento, ¿sí? Bueno, esos son ejemplos de bienes en los cuales el transcurso del tiempo forma parte de la naturaleza, ¿sí?, del bien. La segunda condición es que los procesos de construcción, producción, montaje del bien no se encuentren interrumpidos. O sea, no, ¿qué quiere decir? Que la demora en el tiempo de producir un bien no tenga que ver con que ese bien se encuentre, que ese proceso, perdón, se encuentre interrumpido, ¿sí? La tercera condición que me establece es que el tiempo que demande, por ejemplo, la construcción o preparación de un bien no exceda, ¿sí?, el técnicamente requerido. Por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, se trata de la construcción de una casa y yo soy el que la construyo, obvio que voy a tardar 30 años en hacerla. No que 30 años, no una vida, 3 vidas, ¿verdad? Sí, obvio, por una cuestión de que no sé pegar un ladrillo, ¿entienden? Pero indudablemente la naturaleza del proceso de construcción de un inmueble no es algo que sea prolongado en el tiempo, ni que sea una cuestión que técnicamente lleve mucho tiempo. Independientemente que ustedes me digan, sí, pero si tenés que hacer un edificio de 250 pisos, te va a llevar 8 años. Bueno, pero no es algo que excede el técnicamente requerido, ya lo vamos a saber. La otra condición, recuerden, se tienen que cumplir todas, es que las actividades necesarias para dejar el bien en condiciones de ser utilizado o vendido no se encuentren completas, ¿sí? O sea, que siga transcurriendo el tiempo y no se den por finalizadas por ahí procesos que están totalmente complejos. Y por último es que el bien en cuestión no se encuentre en condiciones de ser vendido o utilizado. Como ven, es un tratamiento alternativo, como les dije yo, no implica que tengan que aplicarlo, ¿sí? El reconocimiento contable de los cargos financieros, ¿sí? Obvio siempre de terceros, también podemos llegar a medir el interés del capital propio. Contablemente ha sido un gran avance de la técnica contable poderlo reconocer, pero bueno, insisto, se tienen que cumplir estas condiciones y en la medida que se cumplan, lo vamos a analizar. La regla general, intereses no, ¿sí? Alternativamente está.
Ustedes en toda la actividad práctica que realicen, obvio, no aplican este régimen alternativo porque no tienen forma ni van a tener datos, ¿sí? Generalmente ustedes trabajan mucho con lo que es la compra-venta de bienes o la prestación de servicios. Como les dije el otro día, cuando veíamos el costo de producción no trabajamos, esto es más específico de la materia costos y van a retomar esto y indudablemente los bienes o la producción de bienes que cumple estos requisitos está limitada a lo que les dije yo, quesos, vinos, determinados tipos de bienes que generalmente tienen una naturaleza prolongada en el tiempo, qué sé yo, construcciones de centrales nucleares, de transatlánticos, cruceros, ¿sí? Bueno, indudablemente algún dique, son procesos de producción de naturaleza prolongada. En ese caso, de modo alternativo, se pueden llegar a reconocer intereses. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas? Dejo de compartir y cambiamos de tema. Hoy tenemos que ver muchos temas chiquititos. Ninguna duda. Recuerden que si tienen una duda, no escriban en el chat, prendan el micrófono, no sean cobardes. A mí no me quedó claro esto de la regla general. No entendí. O sea, ¿qué afecta eso? No entendí. Mira, a ver, se lo vamos a dar con un ejemplo a Pedro, a ver si, después vos decime, Camila, si puede ser adecuado. Bien. Dale. Bien. Yo le estoy enseñando, obvio, mis hijos son grandes, sí, ya, pero vamos a suponer cuando yo le enseñaba a mi hijo, le decía, la regla general es que vos no cruces la calle si no lo haces de la mano de un adulto. ¿Están siguiendo? Bien. Ahora, si te corre un perro, cruza la calle, en la medida que no venga un auto. ¿Entiendes? Es una regla general y un tratamiento alternativo. Acá, la regla general, intereses no forman parte del costo. Pero por ahí, Pedro, vos me vas a decir, sí, pero mirá que yo me dedico a la producción de vinos. No, lo vamos a hacer más fácil, de whiskies. Y resulta que el whisky se prepara hirviendo la cebada, poniendo esto, se fermenta, lo pongo en un barril y tengo que esperar 3 años hasta poder producir el whisky. Ah, es un proceso prolongado en el tiempo. Sí. No se encuentra interrumpido. No, porque 3 años tiene que estar. ¿Es de naturaleza prolongada? Sí. No es que yo soy malo para hacer y me lleva 3 años porque soy lento. No está en condiciones de ser vendido. No, mira, hasta que no se termina de añejar no lo puedo vender. Bueno, en ese caso podrías pensar en activar los cargos financieros. ¿Entienden? Pero la regla general es que no se activa. Listo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Terminamos el primero. Ahí está. Está acá, aparece. Cuentas intervinientes en el proceso de incorporación de bienes al activo. Bien. Vamos a analizar acá un término que está en el tema que yo les voy a dar, que es proceso. Siempre vieron que yo hablo proceso de incorporación de bienes al activo. Indudablemente, ¿por qué hablamos de proceso? Tenemos que identificar un proceso como algo que se puede llegar a perdurar o a durar determinado tiempo. Si ustedes me dicen, no sé, Miriam me dice, no, yo voy a una tienda, me compro un suéter, sí, lo compro, lo pago y me lo llevo, listo. El proceso de incorporación duró 10 segundos, ¿sí? Ahora bien, si ustedes dicen, no, pero pará, pensá que estamos comprando una maquinaria en Estados Unidos o en Europa. Y la maquinaria va a haber, vamos a Europa, más lindo. La maquinaria la vamos a tener que cargar en un barco y va a venir navegando durante, no sé, 60 días y va a llegar al puerto de Buenos Aires y después va a haber que descargarla y va a haber que subirla a un camión y después va a haber que traerla hasta Trelew o Madrid y después tenemos que esa máquina
ponerla arriba de una base especial, tenemos que hacer una instalación eléctrica, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando hicieron Aluar hubo que hacer una instalación eléctrica desde Futaleufú hasta Madrid. Capaz que no sea tan importante, pero tenemos que hacer. Y va a haber que ponerla en marcha, y va a haber que ponerla a punto, ¿sí? Y va a haber que calibrarla, y va a haber que probar, a ver cómo, y va a haber que capacitar al personal. ¿Y cuánto nos va a llevar eso? Y capaz que nos lleva 8 meses, por decir un tiempo, ¿entienden? Eso quiere decir el proceso. Y en el proceso, ¿sí? Eso que es una máquina, y va a tener distintos estadios o distintas naturalezas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una máquina en el país que una máquina en el exterior, ¿o no? No es lo mismo una máquina que está funcionando que una máquina que está en proceso de instalación. Bueno, entonces, contablemente se debe reconocer esa situación, ¿sí? Yo les voy a compartir, ¿sí? Y ese reconocimiento de la naturaleza o del estadio en el cual se encuentra el bien, se reconoce indudablemente a través del nombre de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos viendo con un ejemplo. Yo por ahí tengo que hacer correcciones, así que déjenme algún ratito. Yo primero se los leo y tengo que hacer correcciones porque fui cambiando algunas cosas hoy durante la clase. Y, por ejemplo, compramos una máquina en el exterior. Vamos al caso más extenso, si se quiere, ¿sí? Compramos una máquina en el exterior, ¿sí? Lo que tenemos es unas maquinarias en el exterior, ¿sí? El nombre de la cuenta. Vamos a suponer que compramos una máquina en el exterior por 5.000 pesos, ¿sí? Y bueno, fíjense, yo no voy a debitar la cuenta maquinarias, ¿sí? De hecho, la cuenta maquinarias representa aquellos bienes de uso que se encuentran afectados, ¿sí? O que se encuentran siendo utilizados en el proceso productivo. ¿Esta máquina está afectada al proceso productivo? ¿Está siendo utilizada? No. Es una maquinaria en el exterior. ¿Propiedad de la empresa? Sí. Por eso yo puse aumentan los valores del activo. Y yo supuse que la pagaba con un cheque o con una transferencia bancaria, por eso está... Perdón, están acreditando la cuenta banco. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se relaciona el nombre de la cuenta que estoy utilizando con la naturaleza que tiene el bien de que se trata. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema cuentas? Y de hecho lo tienen en el itinerario respectivo, que decía que el nombre, bueno, aparte de ser unívoco y demás, tenía que relacionar, ¿sí? De hecho, habíamos definido cuentas como el conjunto de anotaciones referidas a un mismo objeto. Bueno, en este caso, el objeto es la maquinaria en el exterior. Alguna cuestión técnica que, bueno, no tienen por qué saberla, pero a partir de ahora las van a ir conociendo, ¿sí? Un bien está en el exterior hasta el momento en que se produce el despacho a plaza. Despacho a plaza técnicamente se da cuando el bien abandona la aduana, ¿sí? O sea, un bien que esté en la aduana es un bien en el exterior, ¿sí? Ese despacho a plaza se identifica también con la nacionalización del bien, que es cuando el bien ingresa al país. O sea, no es cuando llega al puerto. Los bienes llegan al puerto, ingresan a aduana, sino que la nacionalización se produce cuando se puede retirar de la aduana. Bien, vamos a suponer el momento 2. Yo les puse la máquina arriba al país y se produce el despacho a plaza. Eso es, y vamos a poner comienza, esperen que, a ser trasladada hasta la ciudad de Trelew. Y vamos a suponer que hay que pagar derechos de aduana por 200 pesos y se cancelan en efectivo. ¿Sí? Este es el ejemplo. ¿Sí? Se los vuelvo a aclarar. La máquina llegó a aduana, hay que retirarla de la aduana, se retira de la aduana, ¿sí? La pregunta, si ya se produce el despacho a plaza, ¿sigue siendo una maquinaria en el exterior? No, porque ya no está en el exterior, está nacionalizada. La otra pregunta, ¿esos derechos de aduana será una erogación necesaria para poder
poner en condiciones de ser utilizada la máquina? Sí. Uno me dice, sí, claro, y sí, si no pagas los derechos de aduana no la vas a sacar de la aduana. Entonces, fíjense la registración. Debitamos una cuenta de activo, maquinarias en tránsito. ¿Por qué? Porque ya no es más una maquinaria en el exterior. Acreditamos para cancelar la cuenta maquinarias en el exterior y también acreditamos la cuenta caja por los 200 pesos que yo les puse en el ejemplo que tenían que pagar de derechos de aduana. Derechos de aduana, pueden ser fletes removidos, un montón de cosas. ¿Me van siguiendo en esto? ¿Sí? ¿Vieron cómo estamos incorporando una maquinaria? Y ya tuvimos maquinarias en el exterior y maquinarias en tránsito. ¿Seguimos? Fíjense, estando la máquina en tránsito, la máquina viene en un camión que va a tardar un montón de días porque, bueno, tiene que trasladarse muy despacio. Se debe construir en la ciudad de Trelew una plataforma y realizar una instalación eléctrica para la referida máquina. Obvio, cuando la máquina Julio, llega. perdón que lo interrumpa, disculpe. Para nada. En el asiento anterior donde se asienta el derecho de aduana por 200 pesos, ¿por qué también ponemos lo de máquina en el exterior? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos un asiento global? ¿Por qué no es solo ese? No entendí eso. Perfecto, Gisela. Primero y principal, Gisela, y de todos, no tienen que pedir perdón por interrumpir. Siempre dijimos, acá se interrumpe libremente. Tenemos que ser groseros. No, acá no hay grosería, interrumpir y demás. Segundo, lo que yo estoy registrando ahí son dos cosas, Gisela. Por un lado, estoy dando de baja la máquina en el exterior por la sencilla razón que no tengo más máquina. Si yo te pediría ahora mayorizar maquinarias en el exterior y vos me vas a decir, tiene un débito de 5.000, saldo 5.000. Tiene un crédito de 5.000, saldo 0. Dicho de otra manera, no tengo más máquinas en el exterior. ¿Es cierto eso? Sí. Bien. Ahora vos tenés una maquinaria en tránsito. ¿Cuánto te costó esa maquinaria en tránsito? Los 5.000 pesos de la maquinaria que tenías en el exterior, más los 200 de derechos de aduana, por ejemplo. Claro, va acumulando ahí. Va acumulando, claro. Entonces, tenés una maquinaria. Y vos fíjate, el ejemplo que yo te pongo son erogaciones necesarias. Si yo te diría, además de los derechos de aduana de 200 pesos, tuviste que pagar 100 pesos de una multa. No la vas a cargar al costo. Vas a debitar multas, una cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Bien. Acá, esto que yo les puse 2 bis es porque hoy le hicimos el agregado. Y yo... Profe, consulta. Sí, te escucho. Entonces, la cuenta caja queda en 200 porque ya, digamos, ya se debitó en el asiento anterior. La cuenta caja queda en 200, acreditada por 200 porque pagué 200 pesos en efectivo. Claro, antes no la tocó. Sí, me confundí con la acumulación, entonces se me hizo lío, pero sí. No, está bien, Débora, esto es un dato objetivo. A ver, acá me dice que pagué 200 en efectivo, esto es lo que menos dudas tengo que tener. No, sí, pero claro, arriba dice banco, cuenta corriente de la maquinaria en el exterior. Miren, les voy a poner una fecha, vamos a suponer que esto sea el 03 del 5, el 3 de mayo. Ahora también, el 3 de mayo, ¿sí? El 3 de mayo, estando la maquinaria en tránsito, yo sé que tengo que comenzar a construir una plataforma, una base, hacer una instalación eléctrica, todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué pregunto? ¿Serán necesarios para que la máquina esté en condiciones de ser utilizada? Sí. ¿Lo puedo cargar a la máquina en tránsito? No. Entonces puede ser que tengan maquinarias en proceso de instalación por 1.500 pesos a caja por 1.500. ¿Por qué? Porque ese es el costo que yo les puse y se paga en efectivo. La cuenta caja ahí es una cuenta de contrapartida nada más. ¿Ven? Esto se los había puesto hoy como algo. Punto 3. La máquina llega a Trelew y comienza el proceso de instalación y hay que pagar de descarga de la máquina 300 pesos. Maquinarias en proceso de instalación, los 5.200 que venían de antes, más los 300 pesos de descarga. Lo vamos a poner en una sola hoja. Ahí está.
Caja 300 que pagué por la descarga y maquinaria en tránsito la acredito por 5.200 para que quede cancelada. Si ustedes ven ahora, maquinaria en proceso de instalación tiene 5.500 de esta etapa más los 1.500 de esta. Tiene un saldo de 7.000. Yo dije tiene un saldo. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para hacer esto tienen que ir haciendo los mayores. No hay forma de saber. Tienen que ir sistematizando, ordenando la información. Así que mayores. Y punto 4, finaliza el proceso de instalación y la máquina se encuentra en condiciones de ser utilizada. Acá tendríamos 7.000 pesos, de acuerdo a nuestro ejemplo. Y acá tendríamos 7.000 pesos, de acuerdo siempre a nuestro ejemplo. ¿Sí? Ojo, acá en el medio podría haber muchas más erogaciones relacionadas con este proceso. Consumo de materias primas, mano de obra, un montón de cuestiones más relacionadas con el proceso de instalación y se irían cargando al costo de esta maquinaria. ¿Sí? Lo único que yo les quería mostrar con esto a ustedes es que fíjense como un proceso de incorporación de un bien al activo implica, ¿sí?, la utilización de distintas cuentas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? Deben. Sí, o si tienen alguna duda, o si no, díganme, se entendió. Camila, vos si querés participar, todo el micrófono es tuyo, más cuando yo tomo el mate. Nada más, no me dicen nada, ¿eh? ¿Podría? Perdón. Dale, Gisela. ¿Podrías mostrar de vuelta la pantalla el ejercicio 2 bis? A ver, mirá, Gisela, para todos. Yo no había hecho el 2 bis. Y por ahí de repente se me ocurrió, porque lo tienen en un práctico, la pregunta, ¿una máquina puede estar en el exterior o en tránsito y en proceso de instalación? Sí, porque la máquina, para que estar en condiciones de ser, no es la parte que va arriba, es un todo, ¿entienden? Es un todo. Ahora vamos a ver otro ejemplo y ahí se me ocurrió una que ustedes van a ver. A ver si lo tengo acá. Qué sé yo. Bien, esto era un proceso. Vamos a ver otro proceso que es el costo de construcción. Estamos viendo nombres de cuentas, chicos. Sí, eso. Cuando uno habla... Perdón, Julio. No, pero está bien. Con respecto a las cuentas que está utilizando de máquina en proceso, máquinas en el exterior, máquinas en tránsito, que parecen ser cuentas de movimiento, no sé si estoy confundida, tienen que cancelar. Se van cancelando esas cuentas. Pero pueden no cancelarse, Gisela. Estaba indicando que lo iba a cancelar. No, las cuentas de movimiento al cierre de ejercicio que canceladas, ¿sí? Estas cuentas no, estas son cuentas patrimoniales. Quería mostrarles algo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Esperen que yo tengo que dejar de compartir. Miren que les quiero mostrar algo que tiene que ver. ¿Ven ahí? Si ustedes ven, dice itinerario 1, año 2021, página 11. Bienes de uso. Son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad del ente y no a la venta habitual, incluyendo los que están en construcción, tránsito o montaje. Concepto de la resolución técnica 9 del rubro bienes de uso. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que todo esto que estamos hablando no es un capricho, estaba en el itinerario 1 esto. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo tener un bien en el exterior o tenerlo para ser utilizado? No. ¿Es lo mismo tener un bien en tránsito que tenerlo en el exterior? No. ¿Es lo mismo tener un bien que está en proceso de instalación? ¿Qué quiere decir? Que ya no está ni en el exterior ni en tránsito. Está acá, pero todavía no reúne las condiciones de ser utilizado, no. Y si ustedes me dicen, ¿pero por qué es distinto? Porque indudablemente para incorporar los bienes al activo tenemos que realizar una medición contable, que dicho de otra manera es, tenemos que activar las erogaciones
hasta el momento en el que el bien se encuentra en condiciones de ser utilizado. Y si alguien dice, ¿pero esto qué es? ¿Un capricho tuyo? No, lo dice la resolución técnica 17. No es un capricho, es una norma contable profesional. La tenemos que cumplir totalmente. ¿Sí? Entonces yo Pero no puedo siempre es un activo, siempre es un activo. Desde que está en el exterior hasta todo el tiempo es un activo, solo que el valor económico se lo vamos a dar, el valor de adquisición, digamos, se lo vamos a dar al final, cuando termina todo el proceso. ¿Te acuerdas el otro día que yo dije que había comprado un libro? Y cuando lo compré el libro, pagué 3.000 pesos. ¿De quién es el libro? Mío. ¿Lo tengo en mi poder? No, pero es mío. Y cuando llegó el cartero con el libro, le tuve que pagar 800 pesos más. Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto costó el libro hasta que esté en condiciones de ser utilizado? ¿Entienden? Voy sumando. Y fíjate que en el medio de esta máquina, que yo te dije tarda 2 meses, cierres ejercicio. La contabilidad es un sistema de información. ¿Es lo mismo decir tengo una máquina que decir tengo una máquina en el exterior? No. Entonces la contabilidad debe brindar información. Y ahí tienen un ejemplo. Vamos a ver otro caso de cuentas intervinientes con construcción. Costo de construcción, ya no es de adquisición. Fíjense, segregar el terreno del edificio. Esta es una cuestión básica. Yo el otro día les explicaba que un inmueble tiene un terreno y un edificio. Bueno, tenemos que segregar. ¿Qué quiere decir? Sacar, separar. Después vamos a ver contablemente que el terreno no es un bien que esté sujeto a pérdida de valor. Entonces, el reflejo contable de esa pérdida de valor se da contablemente a través de las amortizaciones. Y va a aparecer la cuenta obras en curso, donde se activarán todos los materiales, mano de obra y otros costos de construcción. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener maquinarias en proceso, maquinarias en tránsito, maquinarias en el exterior, tendré una cuenta sola que se llamará obras en curso. Y cuando tenga el final de obra o se finalice, esa cuenta obras en curso se va a cancelar su saldo contra la cuenta edificios. ¿Sí? ¿Entienden? Es más, fíjense, mira, yo te pongo un ejemplo, Gisela, y bueno, es para todos. Lo vamos a hacer acá. A ver, el día 2 de enero, ¿sí? Compro un terreno en pesos 1.000 en efectivo para construir la planta industrial. ¿Sí? Bien, te escucho. ¿Qué registras? Compraste el terreno, Débora. ¿Qué registras? Lo pagas en efectivo. Un aumento de valores del activo y un... Cuenta que se debita, Débora. Cuenta que se debita. Caja. No. ¿Aumenta mi dinero en efectivo? ¿Terreno? No, perdón, estoy nerviosa. Terreno. Se acredita caja. ¿Y acreditas caja 1.000? ¿Alguien tiene una duda con esto? No. Débora. Bien. Y bárbaro, vamos a construir el terreno. Vamos a suponer que el día 5 de marzo, pasó el tiempo, ¿sí? No hicimos nada en el terreno. Se abonan honorarios al arquitecto por planos de la futura obra. ¿Sí? A ver, bueno, ¿cuánto le podemos pagar al arquitecto? 100 pesos. También en efectivo. ¿Qué registrarán ustedes? Honorarios y caja. De caja. 3 de la obra en curso. Bueno, todavía no empezó. Esperen. Primero, ¿es una erogación necesaria para hacer la planta industrial? ¿El arquitecto? Entonces, honorarios no. Será obra en curso.
Ah, Porque todavía no empezó, Ah, pero para empezar. obra en curso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es 100 pesos, dije. Es una erogación necesaria. Y ahora hago más. El día 15 de marzo se compran materiales de construcción, pesos 1.500. ¿Sí? Compramos hierro y tenemos que... ¿Y qué van a poner? sería también obra en curso. Obras, vamos a poner, perdón, que arriba está en curso, 1.500, vamos a suponer que sigue pagando todo en efectivo. 1.500. Perdón, es que se me escapó. ¿Sí? Y vamos a suponer que el 31/3 se paga mano de obra por pesos 500. ¿Sí? De la construcción del inmueble. ¿Y qué van a poner ahí? Obra en curso. Porque es Obra una deuda. curso por 500 pesos. Vamos a suponer que lo paguen en efectivo, es cuenta de contrapartida. 500 pesos. Y después les digo, y siguen acumulando. Y un día, después de mucho, dicen, el director de la obra nos comunica que se ha dado el final de obra respectivo. Ahora escucho a quien me estaba hablando. Respectivo y la planta industrial, era una planta industrial, la planta industrial se encuentra en condiciones de ser utilizada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ver el mayor de la cuenta obras en curso y ¿qué vamos a hacer? Vamos a debitar la cuenta edificios y vamos a acreditar obras en curso. No sé por qué valor, porque bueno, se sigue acumulando todas las erogaciones, ¿entienden? Pero si en el interín tuvieron un cierre de ejercicio, van a mostrar ustedes que tienen una obra en curso. ¿Quién me quería consultar algo? Esperen que tengo algo en el chat. No son cuentas transitorias, Samuel, son cuentas patrimoniales del activo. Del rubro, bienes de uso, porque los bienes de uso pueden estar en construcción, tránsito o montaje, lo dice la RT9. Lo vieron ustedes en el primer itinerario. ¿Quién me quería consultar algo? ¿Alguna niña? Yo, profe. O sea que a partir de que compro el terreno, todo lo que involucre esa obra en construcción, la cuenta va a ser obra en curso, independientemente de que si se compren si se compren materiales, si se abonen honorarios. Mirá, Débora, y para todos. Lo que vos vas a ver si la erogación es necesaria para construir el edificio. Claro. Si yo te digo, tuve que pagar una multa porque por obstrucción de la vereda, ¿lo vas a cargar al costo del edificio? No, No. no es necesario. No es necesario. Y ahí pondrá multas, una cuenta de resultado negativo a caja, ¿entiendes? Ahora, si yo te digo, se contrata el alquiler de una grúa para comenzar a, no sé, a levantar el hierro. Y ahí sí. Entonces es obras en curso a como lo pagues. ¿Entienden? Todas las erogaciones que sean necesarias. Si resulta que tenés que contratar un seguro para el personal que está trabajando en la obra. Sí. También. Es obras en curso, ¿entienden? Todas las erogaciones necesarias. ¿Sí? Bueno, y lo último para ver cuentas, ¿sí? Julio, una consulta. Sí, para que ya te veo. Sí. Julio, Bien. ¿cómo le va?
Las que son cuentas de mantenimiento y reparaciones, esas no entran en obras en curso, ¿no? Esas son de resultado negativo. Sí, pero es algo que vamos a ver ahora. Ni bien terminó esto, vemos mantenimiento y reparaciones. Pero sí, tenés razón, María. Bueno, y por último, seguimos viendo el tema cuentas intervinientes, ¿sí? Yo les pongo acá como ejemplos de, bueno, cuando no es construcción y es producción. Y bueno, van a encontrar la cuenta materias primas, ¿sí? Materias primas, materiales, insumos, la cuenta productos en proceso y todo termina en la cuenta productos terminados. Si ustedes me dicen, ¿qué cuentas son estas? Son cuentas del rubro bienes de cambio de activo. Y yo me voy al itinerario 1, fíjense, ahí estoy en el itinerario 1, ¿sí? Y dice, son los bienes destinados a la venta en el curso habitual o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Los que resultan generalmente en la producción de bienes son las materias primas, materiales e insumos. Yo supongo que estando por rendir un parcial el viernes, el itinerario 1 lo habrán leído, ¿no? ¿Ven? Las cosas que estamos viendo están ahí, ¿sí? Porque cuentas y rubros entran en el parcial, ¿sí? Así que, bueno, si les aparece la cuenta productos en proceso, ya saben que es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de cambio. Lo vieron en el itinerario 1, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, segundo tema desarrollado. Vamos con el tercero. Tercer tema. Profe, ¿puede antes de pasar a otra vez poner lo de costo de producción que decía materias primas y no me acuerdo qué más decía? Nombres de cuentas, materias primas, productos terminados. Bueno, vamos a ver otro tema. Les dejo de compartir, así lo acomodo. ¿Sí? Vamos a ver otro tema. No es totalmente distinto, ¿sí? Sino que tiene que ver con, seguimos con incorporación de bienes al activo, pero tiene que ver con aquellas erogaciones que se realizan sobre un bien, pero una vez que ha finalizado, ¿sí? O que se ha cumplido ese momento límite que yo les dije hasta que el bien está en condiciones de ser vendido o utilizado. Indudablemente puede haber una serie de erogaciones que afectan a ese bien, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver qué tratamiento contable. Recuerden, estamos superando el momento límite, ¿sí? Y son tratamiento de aquellas erogaciones que se producen una vez que se ha superado el momento límite. Recuerdan, yo les decía, hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado o vendido. Y acá, bueno, ahí la tengo a María en línea, que ella me había dicho. Podemos identificar 3 tipos de erogaciones. Mantenimiento del bien, reparación del bien, o mejora o mejoras en el bien. Vamos a conceptualizarlas un poquito a cada una de ellas, ¿sí? ¿Lo copiaron? Estoy copiando. Ah, bueno. Yo lo tengo escrito, así que voy a ir más rápido, ¿sí? Bien, vamos. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es mantenimiento del bien? Generalmente se define como erogaciones que se realizan con un bien, sobre un bien, con el ánimo de preservar es sinónimo de mantener las condiciones de uso de ese bien. El tratamiento contable que se da al mantenimiento del bien es que el mantenimiento del bien no es un activo, no es un costo activable, sino que es un gasto. ¿Sí? ¿Por qué es un gasto? Porque ya se ha superado. ¿Sí? ¿Qué puede ser díganme ustedes, a ver, algún ejemplo de
mantenimiento de un bien en un rodado, ¿qué puede ser? Cambio de aceite. Cambio de aceite. Cambio de neumáticos. De neumáticos. ¿Qué más? ¿Chapa y pintura? Alineación, balanceo. Chapa y pintura. Balanceo. Bien. En definitiva, los Limpieza de CERTI. filtro. Profe, una Sí. pregunta. Dijo que mantenimiento del bien, porque ya está reconocido el gasto, por eso o sea, ya está reconocido el gasto, claro, sí. A ver, después lo vamos a ver con un ejemplo, Pedro. Yo digo, es lo mismo que yo vaya, tengo un camión. Es lo mismo que yo gaste una suma de dinero para cambiarle el aceite y los filtros al camión, que gaste una suma de dinero para arreglar el camión que chocó, o que gaste una suma de dinero para ponerle una caja térmica al camión. Eso es lo que tenemos que ver. Sí, yo ya tengo el camión en funcionamiento. Entonces, lo primero que vamos a ver es el mantenimiento del bien. Mantenimiento son aquellas erogaciones que se hacen con el ánimo de preservar condiciones de uso. ¿Qué tratamiento contable le damos? El tratamiento contable, que esos son un gasto. La segunda, ¿sí?, tipo de erogaciones son las que se reconocen como una reparación del bien, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Mantenimiento, reparación y mejoras. Generalmente se hacen para restituir si es devolver, condiciones de uso que fueron afectadas por cuestiones ajenas a ese uso. El ejemplo más común en un rodado es un choque, ¿sí? No sé, que cayó granizo y le dañó toda la chapa. Fíjense que la reparación contablemente tiene el mismo tratamiento contable que tienen los mantenimientos, ¿sí? O sea, se reconocen como gastos. O sea, mantener o preservar condiciones de uso o restituir condiciones de uso que por un hecho externo resultaron dañadas, contablemente se reconocen como gastos. Y de hecho, muchas veces se utiliza la misma cuenta. Vamos a suponer que se trate de un rodado, podemos utilizar la cuenta mantenimiento y reparación rodados, ¿sí? El nombre de la cuenta que estamos usando indudablemente va a tener relación generalmente con la actividad de que se trata, ¿sí? Por ejemplo, esperen que tengo algo en el chat, lo miro. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes piensen que, a ver, una empresa que se dedica a la prestación de servicios inmobiliarios, una inmobiliaria, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Y que tiene un auto, ¿sí?, que utiliza el gerente de la inmobiliaria para ir al banco y para hacer algunos trámites. Y tiene un solo rodado. ¿Me van siguiendo en el análisis? ¿Sí? Y que al rodado le hacen tareas de mantenimiento cada 10.000 kilómetros, le cambian las cubiertas cuando se gastan, le cambian un limpiaparabrisas si se gastó, ¿sí? Cuando lo chocó, lo arreglaron. Yo pregunto, son erogaciones menores que tienen en el rodado. Y bueno, indudablemente ante esa situación podrían llegar a utilizar una única cuenta con un nombre compuesto que se llame mantenimiento y reparación rodados. ¿Entienden? La contabilidad brinda información. Vamos a otra situación. Otra situación. No se trata de una inmobiliaria, se encuentra de una empresa de transporte público de pasajeros que tiene 100 unidades de transporte o 100 colectivos, si quieren, ómnibus, ustedes sí, para trasladar a sus pasajeros. ¿Me van siguiendo?
a las cuales le tienen que realizar mantenimientos periódicos y aparte, como se rompen, ¿sí? Por pozos, por choques, por lo que sea, tienen que realizarles reparaciones. Pregunto, ¿cómo brindan más información? ¿Si lo tienen en una cuenta o si lo tienen en dos cuentas ahí separados? En dos cuentas. Dos. ¿Entienden? Entonces, indudablemente la contabilidad no es que todo sea blanco o negro, ¿sí? Ustedes me dicen, ¿puedo utilizar la cuenta que se llame mantenimiento y reparación rodados? Y yo les diría, depende. Si los rodados es el principal bien afectado a la producción de ingresos, y sepárenlas, porque van a tener información. Ojo, información de uso interno, pero ¿es interesante o no? Yo lo pongo a cualquiera de ustedes, qué sé yo, presidente del directorio, hoy hablábamos, Camila, de los presidentes del directorio. Presidente del directorio de una empresa de transporte automotor, línea 60 en Buenos Aires, tiene 1.500 colectivos. Cuando se sienta el presidente con los socios y le dicen, a ver, explícame por qué hubo que pagar tantas reparaciones o por qué hubo que pagar tanto mantenimiento. Es una situación totalmente distinta al que tiene un autito que lo usan cada tanto. ¿Entienden? Bueno, Además el precio puede ser distinto. Una cosa es un cambio de aceite y filtro, otra cosa es repararlo con un choque, pérdida total, no sé. claro, Sí. pero otra cosa es que vos fíjate que si tenés 1.500 unidades, Gisela, todos los días tenés 3, por lo menos, o 4 que se están haciendo cambio de aceite y filtro. ¿Sí? En cambio, si tenés un autito que le haces el cambio cada 10.000 kilómetros, lo haces una vez por año porque se vence, si no podrías tardar más. ¿Sí? Si ustedes dicen, ¿quién gasta más en mantener los rodados? ¿La empresa de colectivos o el verdulero de la esquina que tiene una camionetita? Entonces, claro. Y yo no les dije el primer día de clase que la contabilidad brinda información. Bien. ¿Y para qué utilizamos cuentas? ¿Sí? Porque son un conjunto de anotaciones relacionadas con un mismo objeto, les dije yo. Bueno, ¿puedo unir el objeto mantenimiento y reparación rodados? Sí, lo puedo unir, en la medida que no sea significativo. Ahora, si tiene que ver con mi actividad, no lo voy a unir. ¿Sí? Lo voy a tener separado. Y ustedes me dicen, sí, pero son los dos gastos. Totalmente son los dos gastos. Pero no usan una cuenta que se llame gastos generales y ponen todos los gastos ahí. Ustedes usan cafetería, combustibles, fletes, por ejemplo, si no fuesen fletes de compras. ¿Entienden? Bueno. Y por último, y les vuelvo a compartir la pantalla, vamos a ver las mejoras, que son erogaciones que también se realizan sobre un bien, pero tienen el objetivo de incrementar generalmente las condiciones de uso, la productividad o inclusive hasta el valor del bien afectado. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Esas erogaciones no se deben tratar como un gasto, sino que se tratan como un costo. Lo que acá tiene que quedar claro, y quien no lo tenga claro va a estar muy complicado para, no sé si para rendir el viernes o para continuar con la materia, es que acá no creo que haya un alumno que me diga, yo tengo dudas de qué es un costo y qué es un gasto. ¿Sí? Yo lo mando a ver el itinerario número 2. ¿Sí? Eso tiene que estar súper sabido. ¿Sí? Cuando yo digo, el otro día alguien, yo no sé si de la mañana o de la tarde, me preguntó, ¿y qué quiere decir que sea activable? Eso no tiene que ser duda. Que sea activable es que es un costo. Los costos son activables. ¿Qué quiere decir? Que los costos son activos. En el caso de las mejoras, vuelvo a compartirles la pantalla, en el caso de las mejoras, ¿sí? Que son aquellas erogaciones, indudablemente, si yo voy y le cambio el aceite al auto, esa erogación de dinero no tiene como objetivo incrementar las condiciones de uso, el valor del bien afectado. Eso es para mantenerlo, ¿sí? Si yo un edificio lo pinto, una casa la pinto, es para mantenerla, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, a una computadora le agrego gigas o le cambio la memoria o le cambio el disco rígido, y mejora las condiciones de uso. Si tengo un camión y le compro una caja térmica,
¿sí? O tengo un auto y le instalo un equipo de GNC que me va a permitir circular a un costo mucho más bajo porque es más económico el GNC que el combustible. Sí, indudablemente se trata de una mejora. Ojo, les puse yo hoy a la mañana, no existe la cuenta mejoras, sino que se utiliza directamente el nombre de la cuenta sobre la que se realiza, qué sé yo, rodados, maquinarias, edificios, equipos de computación, ¿entienden? Eso es la cuenta que se realiza. Esperen que yo tengo que ver el chat. Si es mejora de bienes arrendados. Samuel, los bienes arrendados no forman parte de mi activo, forman parte de activo del dueño. ¿Sí? Entonces, cualquier erogación que realice sobre un bien de terceros, ¿qué será? ¿Un costo o un gasto? Pregunto, ¿eh? Un gasto. Un gasto, pues. Un gasto. Es un gasto. ¿Sí? Si yo a un local comercial que es mío, le cambio las ventanas de chapa o de madera y le pongo ventanas de aluminio, es una mejora. Ahora, si lo hago en un local de tercero, para mí va a ser un gasto. ¿Sí? Será una mejora para el tercero. Bien, yo acá déjenme que les comparta. Bien. Y fíjense, acá tenemos un ejemplo. 3 de mayo, es del día de hoy. Recibimos la factura del concesionario Ford, le puse yo, que se cancela en efectivo por los siguientes conceptos. Y tienen, me lo fueron dictando los alumnos hoy los conceptos. Cambio del limpiaparabrisas, 50 pesos. Cambio de aceite y filtro, 100 pesos. Instalación de un equipo de gas natural comprimido, 500 pesos. Cambio de una llanta por rotura, 50 pesos. Cambio de la batería, 30 pesos. Instalación de un sensor de estacionamiento y cierre centralizado, 100 pesos. Me los dictaron los alumnos todo esto. Total de la factura, 830 pesos. ¡Puc! Yo les pido, registren esta factura. Piensen, un minuto les doy para pensar, mientras me cebo otro mate. El valiente o la valiente, que me diga qué asiento hicieron. Justen el mantenimiento y reparación, no hay problema. Es el único rodado que tenemos. Van a tener que agarrar papel y lápiz, ¿eh? Desde ya les digo que, pues se los voy a repetir el miércoles, para hacer el parcial tienen que tener a mano papel, lápiz, para hacer anotaciones y una calculadora, ¿eh? De hecho, yo puse 830 porque tengo la calculadora en la mano, no es que sumo tan. La podía haber sumado, pero me iba a costar y por eso puse 830. Bien, a ver quién me dice. Uy, en el chat, no escriban en el chat. No lo puedo leer yo. Podría ser mantenimiento y reparación por 230, rodados por 600, a caja 830. ¿Quién me está hablando? Jael. Perdón, ¿quién? Acá. Ah, ahí. Hola. Sí, Jael. Bien, yo voy a repetir lo que vos dijiste, ¿eh? Vos me dijiste mantenimiento y reparación rodados, 230 pesos. Porque vos decís, cambiar el limpiaparabrisas es una reparación, cambiar el aceite y filtro es un mantenimiento, cambiar la llanta es una reparación, cambiarle la batería es otra reparación. ¿Debitas rodados por 600, Jael? Claro, porque la instalación del equipo GNC y de los sensores es una mejora. Muy bien. Y acreditas caja por 830. Perfecto. ¿Entienden? Sí. Ella manejó estas erogaciones que se dan después que el rodado, en este ejemplo, está en condiciones de ser utilizado. Sí. Manejó por ahí esas cuestiones. Permítanme un segundito que yo les quiero mostrar. Ahí está. Dejo de compartir y vuelvo a compartir.
Yo abrí el itinerario 11 que tienen ustedes. Esperen que yo voy a ver si me puedo trasladar. Tiene 19 páginas el itinerario 11. Quería ver algún ejemplo, por ahí como para que ustedes vean. Fíjense, la empresa constructora informa que se terminaron los trabajos en el depósito que ya se encuentra en condiciones de ser utilizado. Entregan un informe de obra que materiales, mano de obra, membrana asfáltica, reemplazo de 5 lámparas que estaban rotas y pinturas de todo el edificio. Ustedes van a tener que ver qué es mantenimiento, qué es mejora. Quería ver si había otro más. Bueno, acá tienen de máquinas, acá tienen de máquinas. Debe haber. Servicio de mantenimiento, cambio de dos cubiertos, venta y colocación de equipo de GNC y reparación de la caja de cambios. ¿Ustedes van viendo lo que veo yo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Quiere un inmueble, gastos de escrituración, tasación. Bien, todo esto lo van a poder resolver sobradamente con nuestros, vamos a volver a lo que estábamos viendo, con nuestro, con lo visto en la clase, ¿sí? Es complejo el tema, ¿eh? Es complejo, se les agregan un montón de cuentas, de todas maneras no es tan complejo como los que vienen después, así que este es el tratamiento contable de el mantenimiento, reparación y mejoras del bien. Lo único para tener en cuenta, tengan en cuenta los conceptos, sí, tengan en cuenta sí, que la cuenta mejoras no existe. Y esto es, digamos, el último de los temas teóricos que tienen, por lo menos de manera explícita, en el itinerario. Y ahora, en un ratito, ¿sí? Vamos a ver de manera muy rápida, ¿sí? Espero que no se me haya ido Camila, que no la encuentro. ¿Por qué no la tengo? Ah, y ahí está Camila. Acá estoy. ¿Estás cursando impuestos 2, Camila? ¿Estás cursando impuestos 2, Camila? Bien, se me corta mucho cuando te escucho, pero bueno, ahora está. Vamos a ir charlando entre los dos. Ustedes van a ser espectadores de esta charla, y si no voy a hablar yo solo, como siempre pasa, ¿sí? Se le corta, sí, María, se corta mucho. Vamos a ir charlando. Sí. Yo te preguntaba, Camila, ¿cursás impuestos 2? Decime sí o no. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto, ahí sí te escuchamos bien. Ahora sí. Ah, bueno, sí, estoy cursando impuestos 2. Bien, vamos a tener una charla muy amena acá con quien cursa impuestos 2. No te voy a preguntar nada de rendimiento otro día. No te hagas problema, no te voy a complicar. Pero bueno, ¿te acuerdan que yo el otro día les dije que no forman parte del costo activable de un bien aquellos impuestos recuperables? Eso es como una regla. Y sí forman parte del costo aquellos impuestos que no sean recuperables. Hoy vamos a ver cuál es, de manera muy rápida, ¿sí?, el tratamiento contable del impuesto al valor agregado, o IVA, ¿sí?, que es un impuesto recuperable. Pero antes, ¿sí?, les quiero contar, ustedes van a tener a lo largo de la carrera, los contadores públicos, bueno, todos tienen que estudiar esto, pero los contadores públicos van a tener una materia que se llama finanzas públicas, después van a tener otra materia que se llama impuestos 1 y otra materia que está cursando Camila que es impuestos 2. O sea, van a ver impuestos hasta en la sopa. Y en impuestos 2 justo se ve el impuesto al valor agregado. Pero acá, eso que hacen en 3 años, nosotros se los vamos a resumir con Camila en 5 minutos. Van a ver la clase de impuestos más corta que existe, ¿sí? Así que, primero y principal, ¿saben qué es un impuesto? Sí, un gravamen que impone el Estado. No. Muy bien, qué definición, un gravamen que impone el Estado.
A ver, yo los tengo que usar porque ustedes están con las cámaras prendidas, pero no se ofendan. Le voy a decir, Pedro, escúchame, ¿pagás impuestos? Yo no. Bien, ahí está. No, yo no. Yo, lo mismo pasó hoy a la mañana. Si yo antes o por privado le hubiese puesto a Pedro, yo te hubiese puesto un mensaje, contestá que no. Yo necesito que conteste que no. Bien, Pedro, me mentiste. Y te explico por qué. En realidad, cada cosa que compramos tiene el impuesto de valor agregado. Entonces siempre estamos pagando impuesto aunque compremos caramelos. Oh, Belén, qué dura. Es así. Pedro tiene una remera, debe tener una lapicera, tiene un cuaderno. Pagas impuestos como loco, pagas impuestos. Bien, ahí está. Bien, les cuento. El sistema tributario argentino, básicamente, esto insisto, estamos resumiendo 3 años, poco más en 5 minutos, y aparte no soy especialista en tributación y van a tener excelentes profesores de tributación. Yo solo, en realidad no soy especialista ni en contabilidad, así que no se ilusione mucho. Solo sé un poquitito más que unos poquitos. Esos poquitos justo son ustedes, así que les puedo explicar. Básicamente un sistema tributario argentino, como Gisela dijo que te impone el Estado, es una gran... ¿Qué es lo que pasa? Establece en nuestro país, el sistema tributario se basa en 3 tipos de impuestos. Impuestos que gravan a la renta. ¿Qué quiere decir? Renta, beneficio, lucro. Impuestos que gravan a las ganancias. Bien, indudablemente si yo me dedico a comprar lápices a 10 pesos y los vendo a 20 y gano 10 por cada lápiz que vendo, voy a tener que pagar un impuesto. E indudablemente incide, el que paga el impuesto es el que obtiene una renta con la compra-venta de lápices, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, hay un paquete de impuestos que gravan a la renta, ¿sí? El más común de estos impuestos que gravan a la renta se llama impuesto a las ganancias, ¿sí? Si obtengo ganancias, pago impuestos, si no obtengo ganancias, no pago impuestos. Es así de fácil. ¿Quedó claro? Impuestos a la renta. Vos, Camila, si me tenés que interrumpir y decir, te estás equivocando, decime. Hay otro grupo de impuestos que no gravan a la renta, sino que gravan, digamos, a la riqueza, al patrimonio, ¿sí? Entonces, lo pagan aquellos que tienen determinado patrimonio. El ejemplo más común es el impuesto sobre los bienes personales o últimamente estuvo de moda el impuesto a la riqueza, así que tienen que pagar quienes tengan, que son como 200 millones más de patrimonio. Un impuesto que surgió en esta pandemia. Entonces, si yo tengo 10 casas, 5 autos, un avión, 2 lanchas, voy a pagar impuestos. Si yo tengo lo opuesto nada más, una camisita, un suéter, unos zapatos, pantalón también tengo, no voy a pagar impuestos. ¿Me van siguiendo? Impuestos a la renta, impuestos a la riqueza o al patrimonio. Y hay un tercer grupo de impuestos, y acá la voy a ver a Belén, que está ahí, que son los impuestos al consumo. Si yo podría vivir sin consumir nada, ¿sí? Consumir nada sería no tomo agua, no tengo luz, no tengo gas, no como fideos, no como nada. ¿Podría vivir así? No. Entonces, el impuesto al consumo es un impuesto que grava al que consume. Bien. El impuesto al valor agregado es el impuesto al consumo por excelencia. Ojo, hay otros impuestos al consumo como impuestos internos, ¿sí? Si yo compro una joya, si yo compro whisky, si yo compro Coca-Cola, bebidas colas, ¿sí? Si yo compro combustible, pago impuestos internos, ¿sí? Que son, cigarrillos también, todas cosas que no compro, ¿eh? Sacando de eso yo tengo un vicio muy grande con uno solo de esos bienes. No les voy a decir cuál, así que, pero yo puedo llegar a dar la vida por una Coca-Cola, así que calculen a qué nivel llega la cosa. Si a mí me dicen, ¿qué querés, un avión o una Coca-Cola? Yo prefiero una Coca-Cola en determinados momentos de mi vida. Así que es un gran vicio que no puedo llegar a controlar. Así que bueno, pago impuestos internos por eso, pago impuestos, sí.
Si ustedes toman cerveza también pagan impuestos, si comen, como dijo Belén, el impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo. Lo que pasa es que acá, y ¿cómo andamos de tiempo? Andamos bien de tiempo. Acá en nuestro país, indudablemente, parecería que no pagamos impuestos, ¿sí? En otros países es distinta la situación. Ojo, no es que se pagan más, se pagan menos, no, es distinta la situación. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de viajar, ¿sí? Gracias a Dios tuve la suerte de viajar y obvio que ahora en pandemia no, pero cuando se levante esta pandemia, yo voy a desaparecer algunas semanas siempre de clases y demás, lo hago en vacaciones, pero y es que no estoy acá, suelo estar en lugares muy alejados de acá. Bien, y qué sé yo, por darles un ejemplo, ustedes, a mí me ha pasado, yo he ido a Estados Unidos, me parece que este suéter lo compré allá, en serio, he ido a Estados Unidos y me voy a comprar un suéter, son baratos. Yo voy donde dice clearance, que quiere decir ofertas. Entonces voy y me fijo ahí, ofertas, ahí entra Julio. Pero uno va y dice, ¿cuánto está? Uy, $10 o $5, qué sé yo. Uy, qué bárbaro. $5, hago la cuenta, uy, está barato. Sí, lo compro. Cuando llego a la caja, sí, saludo, mi limitado inglés, mi limitado idioma, sí, le hago señas, quiero llevar esto, y emiten el ticket y dice, suéter, si suéter se escribe igual siempre, 5, vamos a suponer. Tax, 15 centavos, o lo que sea. Y yo tengo que pagar el precio que decía más tax. Tax quiere decir impuestos. ¿Bien? Entonces, si Pedro hubiese vivido en Estados Unidos, cuando va a una confitería, también es así. Te pedís una cerveza o una botellita de agua, lo que quieras tomar, o una coca, como tomo yo, viene discriminado siempre el tax. Y yo sé, como dijo Belén, que está ahí, que cada vez que consumo algo, pago impuestos. En nuestro país vieron como que está medio escondido, ¿sí? No vamos a discutir de que, qué sé yo, el impuesto al consumo en, no sé, en el estado de la Florida, donde yo suelo ir, es 3,4%. Acá el impuesto al consumo, el IVA es del 21%. Pero bueno, no vamos a decir que son altos, son nada. Hoy los alumnos me decían, lo que más bronca da lo que se hace con los impuestos. Tampoco. Si nos ponemos a hablar de eso, vamos a estar una semana hablando de eso, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan que hay impuestos al consumo. Lo que quiero que hoy aprendan, ¿sí? Y por eso vamos a tomar los últimos 10 minutos, es que el impuesto al valor agregado solo grava, incide en el patrimonio del que consume. Y las empresas no consumen. Pero las empresas lo tienen que pagar, ¿sí? Y eso les genera un crédito, un derecho, y cuando las empresas venden, lo tienen que cobrar porque el Estado, ¿sí? En esta cadena, los designa como agentes de percepción de impuestos. Los autoriza a percibir, pero percibir por cuenta y orden del Estado. Punto. Lo poquito que quiero que sepan de impuestos para poder registrar operaciones que se encuentren grabadas con IVA. Obvio, las vamos a seguir viendo y vamos a profundizar. Mini clase de impuestos. Creo que no me llevó ni 5 minutos, ¿sí? Vamos a lo nuestro. Ya no me da más la garganta. Tratamiento contable del impuesto al valor agregado. Lo vamos a ver con un ejemplo. Perdonen, esperen que me... Tengo el mate desde las 4 de la tarde. Bien. Vamos a suponer que compramos mercadería por 1.000 pesos. Yo se los voy a dar con un ejemplo y veamos las cuentas, ¿sí? Y van a ver cómo no incide en el patrimonio, digamos, más que allá de manera cualitativa y no cuantitativa. Compramos mercadería por 1.000 y nos cargan el 21% de IVA. Total a pagar 1.210 y lo cancelamos en efectivo. Yo les había dicho que los impuestos recuperables no formaban parte del costo y el IVA es un impuesto recuperable. Entonces, vamos a debitar mercadería por los 1.000 pesos, lo que se conoce como valor neto,
acreditar caja por 1.210, que es un dato objetivo, dice que pagué eso, y vamos a acreditar una cuenta, debitar, perdón, una cuenta de activo que se llama IVA crédito fiscal. El nombre de esto surge de la ley del impuesto al valor agregado. Camila, si tuviésemos tiempo, te quedas explicándoles una hora qué es el crédito fiscal y todo lo demás, más si me cierran lista hace poquito. No alcanzaría, no alcanzaría. No alcanzaría una hora para explicar qué es el crédito fiscal. Contablemente, sí, fíjense que pagar el IVA no me genera ningún gasto, diría acá. ¿Por qué? Porque el que lo va a pagar va a ser, como dijo Belén, el que consume. ¿Sí? Esperen que yo miro el chat, que me están escribiendo. No, ya lo perdí. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Ahora, sí, a ver el chat, se le corta. Ah, bien, sí. Ah, no, lo había escrito antes, María. Ahora, si vendo mercadería, vamos a suponer que la vendemos en 1.500 pesos, ¿sí? Y el IVA de 1.500 pesos, ¿sí? A crédito son 315 pesos, ¿sí? Vamos a registrar deudores por venta por 1.815, es lo que me debe, le vendí por 1.000 y vamos a utilizar una cuenta que se va a llamar IVA débito fiscal, que es de pasivo, por ese importe que estamos percibiendo o que estamos incrementando como derecho, ¿sí? En nuestro patrimonio, que lo hacemos por cuenta y orden del Estado. Cuando nosotros vamos y compramos, ¿sí? Lo que pagamos de impuesto al valor agregado, ¿sí? Es una obligación que se le genera al comerciante, ¿sí? O al prestador de servicios, de tener que ingresar esa suma al Estado, ¿sí? Recuerden ustedes que, bueno, les cuento, el impuesto al valor agregado grava, la venta de bienes o la prestación de servicios, ¿sí? Y otras cosas más ahí que, bueno, Camila, si le dejan una semana, se los va a explicar todo, pero bueno, básicamente es esto. Esta es la clase récord de impuestos 2 que estamos haciendo. Bien, ¿me siguieron? ¿Sí? Vieron que cuando compro y cuando vendo, el impuesto al valor agregado me genera derechos o me genera obligaciones. ¿Qué pasa? Es un impuesto cuya declaración jurada, ¿sí? Se realiza de forma mensual. Una vez por mes, yo tengo que hacer una declaración jurada donde le voy a informar todos los débitos y todos los créditos al Estado, y en la medida que los débitos superen a los créditos, algo que tiene que ser natural, ¿por qué? Porque nadie va a comprar más caro o más que lo que vende, aunque pueda llegar a suceder eso en un mes, pero es algo que no se va a trasladar en el tiempo. Una vez por mes se presenta una declaración jurada, ¿sí? Y acá teníamos IVA crédito fiscal, 315 pesos, ¿sí? Esperen que yo se los tengo que... porque yo había cambiado el ejemplo. IVA débito fiscal 210, la diferencia son 105 pesos que yo lo tengo que pagar. Pagar al Estado porque no porque sea un gasto, sino porque yo lo recaudé por cuenta y orden del Estado. Entonces van a debitar IVA débito fiscal, el pasivo para cancelarlo. Van a debitar IVA débito fiscal, es el pasivo. Van a acreditar IVA crédito fiscal para cancelar el derecho y les aparecerá una cuenta IVA a pagar por los 105 pesos que van a tener que ingresar. Nuevamente, si se fijan, la teoría de valores disminuye valores del pasivo, ¿sí? Igual a disminución valores del activo más aumento valores del pasivo. Es una variación permutativa intersectorial, ¿sí? El IVA no genera ningún gasto. ¿Por qué no genera ningún gasto para las empresas? Porque el IVA incide en quien consume. Las empresas, no es que sea un impuesto trasladable, Camila les puede hablar de los impuestos trasladables, pero incide en quien consume. ¿Por qué les expliqué esto? Porque en alguna de las operaciones del itinerario 11
aparece el impuesto al valor agregado y ustedes lo tienen que segregar, quitar, poner en una cuenta especial, ¿sí? También vamos a ver, he escuchado, si el crédito fiscal es mayor, no se paga el fisco. Por supuesto, Samuel. En ese caso, si el crédito es mayor, queda un saldo a favor que se va a compensar, ¿sí? O a afectar con débitos de ejercicios de periodos fiscales futuros, ¿sí? Eso es correcto, sí. Lo van a afectar a créditos fiscales. No quiero que sean especialistas en registración de impuestos primero porque no saben, pero no porque sean ignorantes, no saben porque no han aprendido todavía de impuestos. Muy bien Belén Rodríguez en su apreciación, ¿sí? Que ella me dijo, sí, pagamos impuestos, perfecto, es así, ¿sí? Quizás muchos supieran que pagarían impuestos si acá no sé, si nosotros veríamos los precios en góndola o en estantería sin impuestos como en otros países y cuando llegamos a la casa sabemos lo que pagamos de impuestos, bueno, seguro que nos enojaríamos mucho más cuando nos enteramos en qué se gastan esos impuestos, ¿no? Así que, pero bueno, esas son cuestiones de política económica o de política y no las vamos a, por lo menos, no sé si en este ámbito vale la pena o es conveniente tratarlas, ¿sí? Yo supongo que cuando vean finanzas públicas ahí se van a divertir. Sí, te escucho. ¿Puede proponer de nuevo la pantalla del Word? Lo último. No. Gracias. ¿Eso? Sí. Bien. Bueno, alguna cuestión por ahí y que tiene más que ver con cuestiones legales. Ustedes saben que todo el ordenamiento tributario argentino está basado en derecho positivo, en leyes, ¿sí? De hecho, en la Constitución, ya ustedes van a estudiar los principios constitucionales de la tributación, ¿sí? Hay impuestos que se tributan en órbitas municipales, otros en órbitas provinciales, y los menos en órbita nacional, más allá de que ustedes vean que la mayoría de los impuestos, o por lo menos los más importantes, se recaudan a nivel nacional, pero son facultades provinciales que se encuentran delegadas de manera transitoria hace 50 años o desde la Constitución a favor de la nación. En definitiva, lo que tengan en cuenta esto, después hay otra cuestión que la van a poder ver, yo se las nombro nomás, de que por ejemplo, que si realizamos una compra de mercaderías, creo que tengo el ejemplo, así que por ahí lo podemos ver. Sí, compramos de mercadería 100 pesos más IVA a crédito, ¿sí? Fíjense, un pequeño ejemplito. Si compro mercaderías, hago mercadería 100, IVA a crédito fiscal por 21 a proveedores por 121. Yo me gusta poner aumenta valores del activo igual a aumenta valores del pasivo. Y vamos a suponer que devolvemos la mercadería de la operación anterior por no responder a la calidad solicitada, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Lo ven ahí ustedes? Fíjense, aquí estoy haciendo una devolución. Débito proveedores para cancelarlo, acredito mercaderías, porque yo utilicé la cuenta de mercaderías acá que no las tengo más, y no acredito crédito fiscal, sino que tengo que acreditar débito fiscal. Si ustedes me dicen, ¿por qué esto es así? Porque indudablemente la ley de impuesto al valor agregado me dice que el débito fiscal se origina en las ventas de bienes o servicios y en las operaciones de devoluciones, ¿sí? Que realicemos de dichas por las adquisiciones. De la misma manera que cuando vendemos se genera un débito fiscal y cuando se producen devoluciones sobre ventas se genera un crédito fiscal. No es algo que nosotros se los decimos, se los enunciamos. No sé cuántas veces veremos las cuentas, 5 o 6 veces nada más. Yo, como tienen ejemplos en el itinerario 11 de operaciones grabadas con IVA, sí estoy viendo que veo un ejercicio por ahí, uno solo creo que hay, sí, que tiene operaciones grabadas con IVA,
Sí, acá tienen, se adquiere aceite para lubricación de la máquina esquiladora, 242, IVA de 42, bueno, en ese el ejercicio 2 tienen, y en el ejercicio 1 no tienen nada. En un ejercicio lo tienen, bueno, la idea es que puedan manejar esto. Bueno, chicos, nos llevó 2 horas, casi, en todo esto. Nos volvemos a ver el miércoles, sí. Cualquier duda, inconveniente, dificultad, algo que me quieran contar sobre el parcial, problemas de horario y demás, me escriben.